delante de su presencia. Amén. Estamos delante de la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! Voy a dar un pequeño testimonio. Ayer mi esposo, anoche cuando yo llegué a la habitación, me dijo, yo pensé que tú ibas a dar un testimonio de lo que él pensaba que yo le iba a decir, ¿verdad? Yo venía padeciendo de un problema, pero no me había dado cuenta, lo tomaba como algo natural, que siempre mi nieto me dice, no hable de esas cosas, y por eso anoche me controlé también un poquito, porque a veces son cosas como vergonzosas, pero que las sufrimos y que las pasamos, ¿verdad? Como seres humanos, como hijos de Dios también estamos propensos a cualquier dificultad, ¿verdad? Pero sabemos que por el valle de sombra está el Señor Jesucristo, ayudándonos a superar todas las etapas de nuestra vida. Y mi esposo me dijo anoche, cónchale, yo pensé que tú ibas a dar testimonio. Y yo cuando me acosté y me despertaba, me acordaba de la cuestión. Entonces, yo quiero decir que Dios ha sido muy maravilloso en mi vida. Amén. Porque pasé por muchas dificultades, tanto así que llegué, como se dice, al colmo de que mis hijos se desesperaran por mí. Mis hijos me veían. Gloria a Dios. Y me decían, no, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo? Ten fe, ten confianza. Mi hijo me dijo un día, mamá, estás al borde de tocar el manto del Señor. Tócalo, mamá, estás casi allí, estás cerca. Y mi hijo está apartado del camino del Señor. Y me decía, estás cerca, mamá. El manto del Señor está en la punta de tu mano, solamente falta que tú lo toques. Y yo continuaba y seguía en esas dificultades por ese problema. Fui al médico, me trataron, me dieron todos los gastos, me vieron, me mandaron tratamiento, iba para otro, me mandaron tratamiento. Y siempre eran a veces casi las mismas cosas con otros nombres. Y la cuestión, yo me hacía todos los medicamentos naturales y todas las cosas que me decían. Y ya tenía 3 años y medio, hermano, que el doctor me dijo, me hicieron 4 biopsias en el intestino delgado y salí que posiblemente era un paciente celíaco, ¿verdad? Me mandaron para el programa de la dietista y me mandó una dieta. Yo me cuidé, pero rigurosamente en mi casa y yo seguía enferma. Y donde había gluten, yo no pasaba. Y entonces en la casa no se volvió a hacer pasta, no se volvió a hacer pan, no se volvió a hacer nada. Y yo seguía mala. Entonces un día yo dije, Dios mío, Señor, vela. Porque todas las noches pasaba, todas las noches caminando de un lado a otro, con mi estómago muy grande. Y había perdido tanto peso que pesaba 63 kilos, pesaba 35. Y cada día iba abajo. Resulta que yo empecé a evangelizar a una señora cerca de mi casa y la señora tenía cáncer. Y ella venía y me buscaba y yo decía, Dios mío, Señor, como yo estoy enferma, no tenía fuerza. Iba a la bodega y cuando regresaba, cansada, agotada, como que si era que me había pegado una carrera. Iba a tender un pantalón de mi esposo en el colguero y me tenía que acostar. Mi esposo me decía, este es un cansancio eterno, me decía él, porque era que yo me sentía cansada. Y me tomaba la hemoglobina y salía con la hemoglobina en 8. Me la subía en 11, en 10. Y cuando volví otra vez, mi hemoglobina estaba en 8. Y bueno, aquello fue un proceso muy tremendo. 3 años y medio fuerte. Tanto así que yo sentía como vergüenza. Y la gente me miraba, yo estaba demasiado delgada, cuando iba para la bodega, todo el mundo se codeaba, todo el mundo me miraba. Uno me preguntaba, ¿qué le pasa? Porque de verdad, era como, daba como pena, parecía que tenía otra enfermedad que no era la que había hecho el médico. Bueno, quiero decir que a pesar de que como yo estaba enferma, la gente me venía y me buscaba para que hiciera oración. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a orar por unos enfermos como yo estoy enferma? Y yo iba, y entonces un día dije yo no voy a volver más. Y entonces el señor, el esposo de la señora me mandaba a buscar para que fuera a orar por la señora, porque cuando yo oraba por ella, ella sentía gozo, sentía tranquilidad y dormía toda la noche. Entonces oraba por otra señora que le hacía diálisis y ella me llamaba y cuando yo no iba el esposo me decía, pero ¿qué pasa? Que la están esperando allá. Entonces hubo muchas confusiones en mi vida, gloria al Señor. Una vez una hermana me dijo, hermana, ¿no será que usted puede tener muchos años en el camino del Señor, pero no tiene fe?
Y yo toda la noche me preguntaba tantas cosas. Yo le pedía perdón a Dios. Yo le decía, Señor, ¿en qué he fallado? ¿Por qué estoy así? Y bueno, miles de cosas pasaban por mí. Pero yo le doy gracias al Señor Jesucristo. Porque en medio de todas estas dificultades y en medio de todas estas cosas, el Señor estuvo a mi lado, me dio la fortaleza, me dio el poder, me dio el ánimo. A veces yo sabía que mi esposo se salía, lo sacaba porque él pensaba que ya me estaba mejorando, y cuando yo le decía, él sabía que yo estaba mal, él sabía que pasaba casi toda la noche en el baño y me paraba